Capítulo 31. Marea baja. El agua negra y opaca de repente se agitó y burbujeó. Era como si fuera una criatura viviente tratando desesperadamente de evitar la pálida luz del amanecer. Sonny se incorporó lentamente. Tras pensarlo un momento, se acercó con cautela al borde de la plataforma de piedra. Al mirar hacia abajo, parpadeó. Luego se arrodilló para asegurarse de que lo que veía no era una ilusión. El mar parecía estar retirándose. Al principio, lentamente, y luego cada vez más rápido. El nivel del agua descendía. La formación circular de piedra en la que se había refugiado apenas sobresalía de las olas antes, pero ahora había metros y metros de roca mojada entre él y la inquieta superficie del mar. A medida que el sol ascendía, la monstruosa marea baja continuaba. Pronto, Sonny se encontró de pie al borde de un alto acantilado. Había una caída de 100 metros separándolo de las aguas turbulentas. Debajo de él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su punto de vista, era difícil determinar exactamente qué forma tenía. En ese momento, la oscura superficie del agua comenzó a ser perforada aquí y allá por afiladas hojas carmesí. A medida que el agua descendía aún más, era como si un bosque escarlata emergiera lentamente de las profundidades negras. Los árboles estaban hechos de algo que parecía coral. Crecían caóticamente entre sí y se estiraban hacia el cielo. Eran colosales en tamaño. Tenían protuberancias irregulares que se entrelazaban y fusionaban, lucían monumentales y siniestros en la oscura y roja realidad del vacío iluminado por el sol. El laberinto formado por este extraño arrecife se extendía hasta donde Sonny podía ver. Estaba interrumpido aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y otras características naturales distantes. Media hora después, completamente impactado, Sonny miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras colgando de las rocas húmedas y los pilares de coral escarlata, incluso dudaría de que alguna vez estuvo allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un extraño y enorme acantilado de forma irregular. Al mirar hacia abajo, sintió que la cabeza le daba vueltas. Para entonces, la noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana tomara finalmente su lugar. «No estoy viendo cosas, ¿verdad?», pensó Sonny, pellizcándose. ¿Qué demonios fue eso? A pesar de la repentina desaparición de la oscura marea y sus monstruos ocultos, Sonny no tenía prisa por bajar de su plataforma de piedra circular. Primero, sentía que si el mar había podido desaparecer, seguramente podría regresar, quizá en cualquier momento. Segundo, no sabía qué peligros escondía el laberinto de coral. Tal vez había algo incluso más aterrador que el dueño del gigantesco tentáculo de la noche anterior, pero eso no significaba que no fuera a explorar. Regresando a su lugar en el centro de la plataforma, Sonny se sentó. Ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Luego, tomando control de ella, se acercó al borde de la plataforma y descendió ágilmente. Moviéndose habitualmente de una sombra a otra, comenzó el descenso. En ese momento, Sonny se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no fueran afectadas por la gravedad. Mientras su sombra bajaba, Sonny bostezó. «Dime, ¿no crees que necesitas un nombre?» Aunque su sombra ya estaba demasiado lejos para oírlo, aún podían comunicarse a través de su conexión compartida. Por supuesto, el hecho de que pudieran no significaba que lo haría. La sombra era algo reservada, en gran parte porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, su temperamento no era el mejor. ¿Qué tal desvergonzado? ¿No? ¿Qué tal sombrío? ¿Tampoco? ¿Qué te parece algo más simple como qué? Bueno, ¿tienes alguna sugerencia entonces? De acuerdo, de acuerdo. Dejaremos esta conversación para más tarde.
Para cuando terminó su breve monólogo, la sombra ya había llegado al fondo del acantilado. El alcance de control de sombras no era ilimitado, pero era justo suficiente para explorar los alrededores más cercanos. Al entrar en el laberinto, Sunny lo encontró extremadamente desorientador y complicado. Los caminos entre los pilares de coral a veces eran amplios, a veces estrechos. Giraban y se torcían sin ninguna lógica. A menudo conducían a callejones sin salida o incluso de regreso al punto de partida. Más aún, algunos caminos entraban en los montículos de coral, convirtiéndose en oscuros túneles. El laberinto era vasto y multinivel. Hacía que la cabeza de Sunny le doliera después de múltiples intentos infructuosos de memorizar el trazado de los caminos más cercanos. En el final, envió la sombra hacia arriba. La obligó a cremar a lo alto del bosque carmesí. Comenzó a saltar de una afilada hoja de coral a la otra. Sabía perfectamente que él mismo no podría hacer lo mismo. Pronto rodeó el extraño acantilado y se congeló. Se asustó por lo que vio en su sombra. Ahí, el cadáver de la gigantesca criatura parecida al tiburón que lo había perseguido yacía en el suelo. Los pilares de coral a su alrededor estaban destrozados y rotos. Más precisamente, solo la mitad del cadáver estaba ahí. Tenía grotescas entrañas derramándose de la terrible herida y extendiéndose a lo lejos. La otra mitad había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños se apresuraban, arrancaban y devoraban su carne poco a poco. Cada uno de ellos medía alrededor de 2,5 metros de altura. Parecían una extraña mezcla entre un cangrejo demoníaco, un centauro y una pesadilla. Sunny tragó saliva, tanto por la vista de los monstruos fuertemente armados, como porque, al verlos en festín, de repente sintió mucha hambre. Cada uno de ellos parece problemático, y hay cientos de ellos. Su suerte, como siempre, era terrible. Al menos ya no me pregunto por qué el laberinto se siente tan vacío. Todos los habitantes están de fiesta. Sintiendo cierta aprensión por darle la espalda a los monstruos, Sunny ordenó a su sombra que mirara atrás. Quería que estudiara el acantilado donde se refugiaba. Algo en él le causaba inquietud. La sombra giró y miró hacia arriba. Captó la vista del acantilado de forma extraña. Le tomó unos minutos cambiar su perspectiva y reconocerlo por lo que realmente era. Eso es un dedo. Esa es una mano. Eso es... ¿una espada? Parpadeó. Es una estatua. De hecho, el acantilado era una estructura artificial. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. Su escala era tan inmensa que desafiaba la lógica. Desde lo que Sunny podía ver, representaba a un caballero en una elaborada armadura de placas con 7 estrellas talladas en su pecho. En sus manos sostenía una gigantesca espada, apuntándola al suelo. Sin embargo, lo más impactante era que el colosal caballero de piedra no tenía cabeza. De hecho, la plataforma circular donde Sunny se estaba parado resultó ser la parte superior de su cuello. Y por lo que parece, la cabeza no faltaba por diseño. Algo o alguien la había arrancado violentamente en algún punto del pasado. Cuando el sol se comenzó a ocultar, el mar regresó. Devoraba todo a su paso. En una hora, la plataforma circular era lo único que quedaba sobre las aguas oscuras. Capítulo 32. Tomando una decisión. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Sunny regresó al centro de la plataforma y se sentó. Después de un rato, llamó a su sombra y dijo, «Despiértame si sucede algo». Luego, cerró los ojos e intentó dormirse. Su conciencia se deslizó rápidamente en el dulce abrazo de la oscuridad. Le dio a Sunny un descanso muy necesario. A mitad de la noche, sin embargo, un repentino impulso lo despertó. Sunny se puso de pie de un salto. Tenía la mente nublada y llena de aprensión. Temía que el dueño del gigantesco tentáculo hubiera regresado para terminar el trabajo. O tal vez alguna otra criatura de las profundidades lo había detectado. Quizá decidió darse un festín con carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y en calma.
No escuchó ninguna anomalía alrededor de la estatua del caballero. «¿Qué ocurre?», susurró Sunny, dirigiéndose a la sombra. La sombra señaló silenciosamente en una dirección específica. Girando la cabeza, Sunny entrecerró los ojos. Rápidamente comprendió por qué era una buena idea despertar. De lo contrario, no habría podido ver. Allá a lo lejos, a unos pocos kilómetros de distancia, una pequeña luz anaranjada centelleaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, así que Sunny simplemente la observó por un rato. Al poco tiempo, la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Un fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiéndome una trampa? Los recuerdos de aterradoras criaturas de aguas profundas le vinieron inmediatamente a la mente. Sacudiendo la cabeza, Sunny se acomodó nuevamente e intentó regresar al sueño. Sin embargo, esta vez el sueño lo eludía. Las punzadas de hambre aún no eran insoportables, pero poco a poco se volvían más intensas. La sed, en cambio, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol volvió a salir, haciendo retroceder el oscuro mar. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos de pinzas salieron de sus escondites. Se apresuraron hacia el gigantesco cadáver para continuar su festín. Sunny los observó por un tiempo. Luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma. Miró en la dirección donde había visto la misteriosa luz la noche anterior. A una distancia considerable de la estatua sin cabeza, a unos 5 o 6 kilómetros, el terreno se elevaba naturalmente. Formaba algo parecido a una colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente masivo se elevaba hacia el cielo. Por su apariencia, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para mantenerse por encima del agua durante la noche. Varias ideas asaltaron la mente de Sunny, pero al final solo 2 preguntas eran realmente importantes. En primer lugar, ¿sería capaz de encontrar el camino a través del laberinto? ¿Podría recorrer esa distancia durante el día? Y más importante aún, ¿debería siquiera intentarlo? No había ninguna indicación de que la fuente de la luz fuera algo beneficioso, en lugar de algo terrible y mortal. Al no tener suficiente información para tomar una decisión, Sunny se acomodó nuevamente para estudiar a los monstruos. Sin embargo, envió a su sombra a explorar tan lejos como el alcance de su control de sombras lo permitiera. Esperaba trazar al menos el comienzo del camino que potencialmente lo llevaría a esa colina. Lógicamente hablando, estaba tan seguro sobre la estatua sin cabeza como probablemente podría estar en ese extraño lugar. El único problema era que pronto iba a morir de sed o hambre. Ambos problemas eran solucionables si se aventuraba hacia abajo. Podía desalinizar el agua del mar de varias formas que el maestro Julius le enseñó, con materiales que estaban prácticamente en todas partes en el reino de los sueños. También podía preparar trampas y cazar a un monstruo de pinzas para comer. Con su enorme tamaño, solo uno de ellos sería suficiente para alimentarlo durante semanas. Podía ver fácilmente una rutina así: cazar de día y regresar a la estatua al caer la noche. Probablemente era su opción más segura. Sin embargo, este estilo de vida carecía de un elemento vital: la posibilidad de mejorar. Era adecuado para mantener a Sunny con vida, pero no le daba ninguna esperanza. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en el pequeño territorio que rodeaba a la estatua sin cabeza, devorando monstruos y temblando de miedo cada noche ante la posibilidad de ser devorado por algo más grande, bueno, preferiría simplemente saltar y acabar con todo de una vez. Eso significaba que la única opción que le quedaba era intentar llegar a la fuente de la luz anaranjada. Y si realmente estaba decidido a intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos de pinzas terminaran de consumir el gigantesco cadáver. De esa manera, al menos, el segmento del laberinto que lo rodeaba estaría libre de ellos. Firme en su decisión, Sunny decidió abandonar la estatua sin cabeza a la mañana siguiente. Pasaría el resto del día explorando caminos a través del laberinto y preparándose mentalmente. Con eso en mente, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento.
En la noche, una tormenta repentina descendió sobre el oscuro mar. Sunny fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la torrencial lluvia. Por lo general, la lluvia siempre le ponía de mal humor, pero esta vez estaba demasiado sediento para pensar en otra cosa que no fuera el agua dulce. Agachándose para no ser arrastrado por el viento, Sunny juntó sus manos y esperó hasta que se llenaran de agua de lluvia. Luego las llevó a su boca y bebió con avidez. Relámpagos iluminaron todo sobre el mar embravecido. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta continuó desatando su furia durante varias horas. Sunny se agazapó en el centro de la plataforma, soportando su furia. Más de una vez, una ola alta golpeó el cuello del caballero sin cabeza, amenazando con arrastrarlo. Pero Sunny se aferró con fuerza a las profundas grietas en la superficie de piedra de la plataforma. Se pegó a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban adoloridos. Pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver, con algunos rezagados siguiéndolos rápidamente, él se deslizó por el borde de la plataforma y comenzó a descender con agilidad. Una vez más, tuvo que agradecer a las clases de supervivencia en la naturaleza. Ahí le habían enseñado los conceptos básicos de la escalada en roca. El maestro Julius era insistente en darle a su alumno un curso intensivo en todas las formas posibles de desplazamiento. Además, Sunny ya había explorado la mejor ruta de descenso y memorizado los mejores puntos de apoyo con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. A pesar de que dejar la seguridad de la estatua sin cabeza lo ponía en un peligro considerable, Sunny sintió que su ánimo mejoraba al instante. Permanecer pasivo durante los últimos días no se le daba bien. Ahora, aunque su plan terminara en fracaso, al menos se perdería haciendo algo que había decidido hacer. Intentarlo y fallar era mejor que no intentarlo en absoluto. El lodo negro era lo suficientemente profundo como para ralentizarlo, pero no tanto como temía. Con algo de práctica, pronto pudo caminar a una velocidad aceptable. Además, mientras se mantuviera en las sombras, sus pasos eran ligeros y silenciosos. No producía los molestos sonidos de succión del lodo. Se dirigió hacia uno de los caminos que debían llevarlo a la colina distante y entró en la fría sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, una extraña sensación envolvió su mente. Era como si el mundo fuera del laberinto ya no existiera, y todo lo que quedara fueran sus oscuros y torcidos caminos. Este lugar parece interminable. Sacudiendo la cabeza, envió a la sombra a explorar adelante, esperando ser advertido de cualquier peligro oculto. Entonces, el lodo entre él mismo comenzó a moverse. Y un instante después, una gigantesca pinza emergió del suelo. Cortó el aire con la intención de partir su cuerpo en dos con un solo golpe letal. ¡Maldición! Este fue el único pensamiento que pasó por la cabeza de Sunny mientras caía torpemente hacia atrás. Permitió que la pinza se cerrara justo enfrente de su cara con un fuerte ¡clac! Las hojas dentadas y quitinosas estaban tan cerca que podía ver claramente trozos de barro pegados a su superficie. Sunny aterrizó de espaldas, evitando por poco el golpe inesperado. Lo bueno fue que logró evitar resultar herido o incluso muerto. Lo malo fue que estaba tendido en el suelo. Era incapaz de crear rápidamente distancia entre él y el atacante. La enorme pinza seguía suspendida sobre él. Justo cuando esta realización le llegó, Sunny rodó desesperadamente hacia un lado. En el siguiente momento, la pinza se lanzó hacia abajo enviando pequeñas vibraciones a través del barro. Si no fuera por su rápida reacción, el pecho de Sunny habría sido aplastado por ese golpe. Estaba comenzando a levantarse cuando la pinza hizo un movimiento lateral. Afortunadamente, Sunny estaba preparado. En lugar de intentar esquivar o bloquear el ataque, siguió su movimiento. Dejó que la pinza chocara con sus manos extendidas, amortiguando el golpe.
Mientras sus brazos gritaban de dolor, Sunny usó la fuerza del golpe y permitió que su cuerpo fuera lanzado por los aires. De esta forma, al menos saldría del alcance de la pinza. Quizá no lo habían enseñado a pelear, pero algo que sabía muy bien era cómo caer. En lugar de romperse el cuello o quedar sin aire por el aterrizaje, tensó su cuerpo y rodó ágilmente antes de detenerse a cierta distancia del monstruo que lo había emboscado. «Lo retiro», pensó Sunny, recordando su crítica sarcástica sobre los giros en combate del joven héroe. Rodar es una parte integral de cualquier técnica respetable para luchar contra monstruos. Luego, miró hacia arriba, tratando de entender la situación. Delante de él, el atacante finalmente se mostró. Emergió del barro, proyectando una vasta sombra sobre Sunny, que estaba arrodillado. Sus pequeños ojos estaban llenos de ira, hambre y malicia. Era uno de los monstruos con pinzas que había estado observando durante tanto tiempo. Alcanzando casi 3 metros de altura, la criatura corpulenta movía sus mandíbulas y producía un chirrido penetrante y estridente. «¿Por qué no estás devorando la enorme carcasa con el resto de tus compañeros, maldito cangrejo?». Sin embargo, la respuesta a la indignada exclamación de Sunny era bastante obvia. El monstruo parecía estar en una condición bastante mala. La mitad de sus 8 patas con forma de guadaña estaban rotas. Había grietas en su gruesa coraza de las cuales emanaba sangre viscosa y azul. Además, le faltaba uno de sus 2 armos con pinza. Parecía haber sido arrancado completamente desde el hombro. Si no fuera por este estado patético, la criatura no habría tenido necesidad de esconderse en el barro esperando cazar presas fáciles. Habría podido seguir a los otros monstruos y unirse a la fiesta. Sunny simplemente tuvo la mala suerte de tropezar directamente con su emboscada. Había confiado demasiado en las habilidades de exploración de su sombra. Sunny olvidó que su sombra no era mucho más observadora que un humano despierto. También era ingrávida e inaudible. Por eso, el monstruo no reaccionó cuando la sombra pasó sobre su trampa un minuto antes. Por otro lado, Sunny también podía considerarse fortunado. Según la misma lógica, no habría podido esquivar el ataque repentino de la criatura si no fuera por su estado debilitado. Pero reflexionar sobre su suerte podía esperar. Ahora mismo, Sunny tenía algo mucho más urgente que hacer, es decir, intentar sobrevivir. «¡Vuelve aquí!», ordenó a la sombra y saltó hacia un lado. En el siguiente segundo, el espacio que ocupaba un momento antes fue destrozado por el monstruo atacante. Su pesada pinza chocó contra el costado de un pilar de coral, enviando fragmentos carmesís volando en todas direcciones. Sunny recuperó el equilibrio y siguió moviéndose. Esperaba que la criatura, grande y fuertemente armada, no pudiera igualar su velocidad. Pero lamentablemente, resultó ser sorprendentemente ágil. Sus patas con forma de guadaña perforaban el barro detrás de él. La pinza ya estaba volando por el aire nuevamente, amenazando con decapitar al joven en cualquier momento. Sunny se agachó, esquivando la pinza, y finalmente consiguió un segundo de respiro. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Casi al instante, notó un hueso largo, liso y afilado, dejado por alguna criatura desconocida, sobresaliendo del barro. Sin reducir la velocidad, se agachó y agarró el hueso, sacándolo con un tirón fuerte. El hueso medía casi 1,5 metros de largo, terminando en una punta estrecha y afilada. Era casi como una lanza. El problema era que el alcance de ataque de Sunny seguía siendo más corto que el del monstruo. También dudaba de que fuera capaz de perforar la dura coraza. Tenía que acercarse y apuntar a una de las grietas en la armadura de la criatura. Sin embargo, no se atrevió. A esa distancia corta, el monstruo podría aplastarlo fácilmente con su peso y su enorme cuerpo. Una idea loca surgió en su mente. Un poco sorprendido, no pudo decidir si era producto de la audacia o la necedad. De cualquier forma, no estaba lo suficientemente loco como para considerarlo seriamente. En ese momento, la pinza volvió a atacar. Esta vez, Sunny estuvo un poco tarde para esquivar. Un dolor agudo atravesó su pierna izquierda. Fue rozado por el borde de la pinza. El sudario del titiritero resistió, evitando que el monstruo le sacara sangre.
pero la fuerza del impacto fue suficiente para hacerlo caer al suelo. No había tiempo para recuperarse. Cuando sus ojos se abrieron de par en par, Sunny entendió que era hora de actuar de forma insensata. Así que, en lugar de intentar esquivar, dejó de moverse. Permitió que el monstruo lo agarrara por el torso con su pinza. Inmediatamente, una terrible presión descendió sobre sus costillas. Sintió como si se fuera a romper en pedazos, pero su armadura resistió la aplastante mordida. Cada músculo de su cuerpo se tensó, retrasando el momento en que sus entrañas se convertirían en papilla. En el siguiente segundo, su sombra cayó desde arriba, envolviendo el sudario del titiritero. Con las propiedades protectoras potenciadas, pudo resistir mejor el aplastante abrazo. Sunny y el monstruo parecían estar en un punto muerto. El joven no podía liberarse, mientras que la criatura no podía matarlo cortándolo en dos. Se miraron fijamente. Luego, un fuego demencial se encendió en los ojos de la criatura. Hizo clic con sus mandíbulas y levantó a Sunny en el aire, acercándolo a su boca, obviamente con la intención de morderle la cabeza. ¿Por qué todo el mundo intenta comerme? ¿Caso soy tan sabroso? Sunny no luchó mientras el monstruo lo acercaba a sus mandíbulas. Sabía que solo tenía una oportunidad para vivir. En el último momento, permitió que la sombra fluyera desde el sudario del titiritero hacia el hueso afilado que sostenía. Reunió toda su fuerza, se inclinó hacia adelante y empujó el hueso con toda la potencia que pudo. La lanza de hueso oscura voló hacia adelante y atravesó el pequeño ojo de la criatura, hundiéndose profundamente. El otro ojo del monstruo se entrecerró. Gruñendo de dolor por la presión en sus costillas, Sunny giró el hueso, tratando de hacer todo el daño posible al cerebro. Durante un par de segundos no pasó nada. Luego sintió que la presión disminuyó. La pinza se abrió, dejando caer a Sunny al suelo. Al golpear el barro, el monstruo corpulento también se desplomó. La lanza de hueso seguía sobresaliendo de su cabeza, bañada en chorros de líquido azul. Sunny gimió y respiró entrecortado. Has matado a una bestia despertada, carroñero de caparazón. Has recibido un recuerdo, cuchilla azul. Tu sombra se hace más fuerte. Capítulo 34. Solo el acero recuerda. Parte 1. Sunny estaba tirado en el barro, tratando de recuperar el aliento. La sutil voz del hechizo resonó en sus oídos. Tu sombra se hace más fuerte. Inmediatamente sintió un ligero cambio. Su cuerpo se volvió un poco más fuerte, su visión un poco más nítida, su piel un poco más suave. El cambio fue mínimo, pero evidente. ¿Qué fue eso? Tenía una suposición y fue fácil confirmarla. Sunny invocó las runas. Fragmentos de sombra, 14 de 1000. Anteriormente solo tenía 12 de los misteriosos fragmentos de sombra y no sabía cómo adquirir más. Ahora parecía que el proceso era automático. Solo tenía que matar a un enemigo para absorber una parte de su sombra y mejorar su propio núcleo. Además, la cantidad de fragmentos que podía recibir no estaba directamente relacionada con la cantidad de enemigos abatidos. Después de pensarlo un poco, Sunny llegó a una conclusión preliminar. Los núcleos de almas inactivos le daban un fragmento, mientras que los despertados le daban 2. Sin embargo, solo contaban los enemigos que derrotaba directamente, más o menos. Matar a la larva del rey de la montaña, una bestia latente, le dio un fragmento de sombra. Acabar con el veterano esclavista, un humano latente, otro. El propio rey de la montaña era un tirano despertado, lo que significaba que tenía 5 núcleos despertados. Con cada uno dándole a Sunny 2 fragmentos de sombra, terminó con un total de 12. Y ahora, después de matar al carroñero de caparazón, tenía 14. Curiosamente, no recibió ningún fragmento de las muertes de los 2 esclavos y el héroe, a pesar de que perecieron como resultado de sus maquinaciones. Parece que tuvo que acabar con un enemigo con sus propias manos para absorber una parte de su sombra. Bueno, o al menos invocando a un antiguo dios muerto. El proceso era bastante similar a cómo los despertados normales aumentaban su poder.
con la única diferencia de que se saltaban los pasos de extracción y consumo del material correspondiente, fragmentos de alma, en favor de la absorción instantánea. Eso significaba que los fragmentos de sombra no se podían almacenar y, posteriormente, no se podían comprar ni intercambiar. No tendrá la oportunidad de recibirlos como recompensa por completar misiones, prestar servicios o vender diversos botines. Si Sunny quería hacerse más fuerte, su única opción era luchar y matar. Supongo que no habrá una vida tranquila para mí. Anteriormente, Sunny pensaba que al menos tenía la opción de elegir un camino relativamente seguro. Muchos despertados nunca abandonaban los confines de las ciudadelas humanas y nunca se enfrentaban a las criaturas de pesadilla. Optaban por realizar diversos trabajos en el reino de los sueños, tal y como lo harían en el mundo real. Recibían pagos en forma de fragmentos de alma, que eran al mismo tiempo el fusible para el progreso y la moneda universal dentro de las ciudadelas. Sunny nunca se propuso seguir una vida así, pero ni incluso tener otra opción era algo irritante. Por suerte, también había un lado positivo. Sin la necesidad de usar fragmentos de alma para fortalecer su núcleo, podría gastar todo lo que ganara libremente y sin preocupaciones. Después de todo, después de matar a un enemigo y absorber los fragmentos de sombra, el fragmento de alma seguiría ahí, listo para ser recolectado e intercambiado por algo que Sunny podría necesitar en el futuro. Eso lo haría efectivamente el doble de eficiente en términos de ingresos y gastos, lo que no era una ventaja menor. Además, estaba el asunto del núcleo de sombra. Dado que tanto Sunny como su sombra estaban atados a él, fortalecer el núcleo no solo aumentaría el poder de Sunny, sino que también mejoraría a la sombra. Entonces, si lo usara para fortalecerse aún más, el efecto real se acumularía, produciendo una mejora doble. Por cada fragmento de sombra que recolectara, Sunny en realidad podría extraer el doble de beneficio que un despertado obtendría de un fragmento de alma. No está mal, no está nada mal. Sunny se incorporó, movió los ojos y encontró el grupo de runas que describían sus memorias. Cuchilla azul. ¿Había conseguido finalmente un arma? Memoria. Cuchilla azul. Rango de memoria. Despertado. Tipo de memoria. Arma. Descripción de la memoria. En esta tierra olvidada, solo el acero recuerda. Sunny invocó su nueva arma y una espada afilada y ligera apareció inmediatamente en su mano. Tenía aproximadamente 1 metro de largo, incluyendo el mango. La hoja era recta y de un solo filo, terminando en una punta angular. Estaba forjada en acero azul, con un hermoso patrón en capas. En lo profundo del acero se podían ver chispas blancas. La guarda era minimalista y simple, y casi no ofrecía protección a las manos del portador. Si Sunny supiera cómo manejar armas blancas, la habría llamado Tang Dao. Sin embargo, no tenía ni idea de esas cosas. Todo lo que pudo deducir fue que la hoja tenía un solo filo, lo que significaba que probablemente estaba destinada a cortar y acuchillar en lugar de perforar, y que el mango era lo suficientemente largo como para acomodar 2 manos. Además, la espada era bonita. Invocó la sombra y la hizo envolverse alrededor de la cuchilla azul. Inmediatamente, el acero se volvió azul-negro, con una dispersión de chispas blancas. Parecía un cielo nocturno iluminado por estrellas. Sunny se levantó y agitó la espada un par de veces, acostumbrándose a su peso. El filo silbó al cortar el aire. Bueno, ahora finalmente parezco un verdadero despertado. Después de eso, echó una mirada al cadáver del carroñero de caparazón e hizo una mueca. Esta parte no iba a ser agradable. Después de un tiempo, logró abrir el caparazón agrietado y cortar unas tiras de carne tierna y rosa. Tampoco se olvidó de extraer el cristal radiante del pecho de la bestia, el fragmento del alma. Con muchas esperanzas, intentó absorber el fragmento, recordando cómo se suponía que debía hacerse. Tal como esperaba, no pasó nada. Realmente no me sirven de nada directamente. Encogiéndose de hombros, Sunny colocó el fragmento y el trozo de carne en una mochila improvisada que tejió de algas negras, y miró el sol. El día era muy joven,
Aún tenía buenas posibilidades de llegar a la colina distante antes de que el mar volviera a aparecer. Sin embargo, su pierna izquierda se había lastimado en la pelea con la bestia carroñera, por lo que caminar no era tan fácil como antes. Apretó los dientes y comenzó a cojear. Pasaron las horas. Debido a los moretones y a la mayor vigilancia, el avance de Sunny se ralentizó considerablemente. Sudaba y rechinaba los dientes, sintiendo dolor a cada paso. Lo que era peor, cuanto más se adentraba en el laberinto, más confusos y enredados se volvían los caminos. Aún con la ayuda de la sombra, tenía que retroceder constantemente y luchaba para avanzar en la dirección correcta. ¡Mierda! 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 Si nada cambiaba, Sunny no alcanzaría su objetivo, lo que significaría que moriría aplastado por el mar que regresaba. Sunny no se permitió pensar en la muerte y trató de caminar más rápido. Sin embargo, no podía apresurarse. Tomar un giro equivocado le habría quitado minutos preciosos, por lo que debía elegir el camino con cuidado. Además, no darse cuenta de otra emboscada podría acabar con su vida directamente. ¡Caramba! Justo cuando empezaba a sentirse desesperado, su sombra de repente vio algo que dejó a Sunny momentáneamente en estupor. Un poco más adelante, después de unas cuantas curvas, los corales se ensanchaban creando un pequeño claro, y en el centro de ese claro, alguien caminaba sobre el mar. Lo primero que vio Sunny fue piel clara, mucha piel. La chica alta y esbelta solo vestía una falda improvisada y un sujetador rudimentario, ambos hechos de algas negras. Sin embargo, no pareció molestarla. Con expresión tranquila, se detuvo y miró hacia atrás. El viento jugaba con su corto cabello silbado. Era Nefis, la estrella cambiante. En una mano sostenía el extremo de una extraña cuerda dorada, y al otro extremo de la cuerda, Cassia, la niña blanca, la seguía con cuidado. Capítulo 35. Una sombra, una estrella y un oráculo. Arriba, un cielo gris. Abajo, barro negro y un mar carmesí infinito. En ese telón de fondo onírico, dos hermosas chicas caminaban por el laberinto. Una era delicada y frágil, de cabello blundo y ojos azules sin rumbo. Vestía una túnica sencilla, con sandalias de cuero en los pies y una capa del color de las olas del mar sobre los hombros. La otra era alta y ágil. Tenía el pelo plateado y sedoso y unos ojos grises y claros. Su ropa reveladora estaba hecha de algas negras, lo que dejaba al descubierto su piel clara y su complexión atlética. Estaba preparada, alerta y descalza. Una cuerda dorada unía a las dos muchachas. «Vaya, qué espectáculo», pensó Sunny. De pronto se arrepintió de no ser un artista, pues el cuadro pedía a gritos que lo convirtieran en pintura. «Espera, ¿por qué estoy pensando en eso? Gente, encontré gente». Su corazón dio un vuelco. Si Nefis y Cassia estaban allí, entonces la luz naranja de antes muy probablemente tenía algo que ver con ellos, lo que significaba que sabían cómo llegar a la colina alta, lo que significaba que Sunny no tenía que morir aplastado por la marea alta. ¿Y ahora qué hago? No era el mejor en ganarse la simpatía de los demás. De hecho, era todo lo contrario. La gente solía evitarlo instintivamente, y eso en circunstancias normales. Sin embargo, esta vez había pasado 4 semanas enteras asegurándose de que todos en la academia lo odiaran. Buen trabajo, Sunny. De todos modos, al menos era útil. En esta situación, un cuerpo adicional ya era una gran ayuda para enfrentarse a monstruos hambrientos. Y no era un cualquiera. Su capacidad para explorar por sí sola valía mucho. Seguro que lo entenderían, ¿no? Con un profundo suspiro, Sunny se internó entre las sombras y se apresuró a llegar al claro. Llegó en 1 minuto o más o menos, se escondió y observó a las dos chicas antes de tomar una decisión final. Ayudándose con el bastón de madera, la ciega Cassia se acercó lentamente al centro del claro y extendió su mano, encontrando a Nefis y tocándola en el hombro. ¿Por qué te detuviste? Nefis sostuvo a la chica ciega y miró hacia el cielo. Se está haciendo tarde. Se produjo una pausa incómoda entre las dos chicas. Después de un rato, Cassia preguntó: «¿Entonces, crees que deberíamos regresar?» Nefis parpadeó y se aclaró la garganta. Sí. Sunny se sintió un poco divertido por su intercambio. ¿Qué es ella? ¿Un tipo fuerte y silencioso? Luego volvió a su dilema y hizo una mueca. ¿Cómo me acerco a ellas? Maldita sea.
¿por qué es tan difícil? No es como si estuviera tratando de invitarlas a una cita. Digo, ¿una de ellos? ¿Las dos? ¿En qué estoy pensando? Solo ve y dile sola. Pero entonces, si de repente aparecía de entre las sombras, para nada como un monstruo, ¿qué tan alta era la probabilidad de que se asustaran y lo atacaran antes de notar que no era un monstruo? Espera, ¿por qué lo harían? Ah, al diablo con esto. Tras decidir cuál era la forma más segura de proceder, Sunny ordenó a su sombra que abandonara su escondite y se dirigiera a un lugar donde Nephis pudiera verla claramente. Podía sentir claramente que la sombra ponía los ojos en blanco mientras obedecía la orden. Tan pronto como la sombra comenzó a moverse, Nephis repentinamente giró su mano hacia un lado. Inmediatamente, una espada larga apareció en ella, cortando el aire mientras asumía una posición defensiva. Antes de que la sombra pudiera dar 2 pasos fuera de su escondite, ya había sido atravesada por los ojos grises de Estrella Cambiante. La sombra se quedó congelada. Parecía un poco asustada. Cassia dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Nef? ¿Qué pasa? Nephis no respondió inmediatamente, observando atentamente la sombra. Luego simplemente dijo, «Hay una sombra». La cara de muñeca de Cassia palideció. ¿Una sombra? ¿Carroñeros? La chica alta inclinó un poco la cabeza. No, es una sombra humana. Claramente, esto no era lo que Cassia esperaba. Con expresión de sorpresa, preguntó, ¿una sombra humana? ¿Qué está haciendo? Nephis dudó. Después de un rato respondió en tono inexpresivo. Nos está saludando. Después de un minuto entero de silencio, Cassia finalmente encontró las palabras para reaccionar. ¿Qué? Dije, ¿está saludando? Sí, lo sé. Quiero decir, ¿por qué hace eso? Nephis abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No lo sé. Quizás sea una distracción para hacernos caer en una trampa. En ese momento, Sunny decidió que era hora de hablar. Inhaló profundamente y luego dijo en tono amistoso, «En realidad, solo lo envié por adelantado para asegurarme de que no me apuñalaras con esa espada antes de darte cuenta de que soy humano». Inmediatamente, Nephis giró la cabeza y señaló el lugar exacto donde Sunny se escondía en una mancha de sombras. Su espada se movió ligeramente y apuntó a la nueva amenaza. «Si eres humano, ¿por qué te escondes en las sombras como un bicho raro?» «Maldita sea, no soy un bicho raro». Sunny se atragantó, pero su defecto era despiadado. Tenía que darle una respuesta y una respuesta sincera. «Quiero decir, eres Nephis, la estrella cambiante. Para ser honesto, tengo un poco de miedo». Nephis no respondió. Debido a su rostro difícil de leer, era casi imposible determinar si le creía o no. Sin embargo, Sunny incluyó su nombre verdadero en su respuesta por una razón. Si fuera un monstruo que pretendiera ser humano, no lo habría sabido. Afortunadamente, Cassia era más expresiva. «¿Eres el chico que se sentó conmigo en la cafetería?» Sunny sonrió. Mientras tanto, Nephis miró a la niña ciega. «¿Lo conoces?» Cassia asintió. «Reconozco su voz. Se llama Sunny Les. Estaba en el penúltimo lugar del ranking, justo por encima de mí». La chica alta frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Luego preguntó, ¿el pervertido? La sonrisa desapareció del rostro de Sunny, reemplazada por exasperación. «Oh, vamos». Cassia dudó y no respondió. «Oye, no soy un pervertido, lo sabes. Solo... dije algunas cosas a algunas chicas. Todo fue un malentendido». Nephis permaneció en silencio durante unos segundos y luego, finalmente, descartó su espada. «Está bien, puede salir». Sunny salió cojeando entre las sombras, invocando la suya a su espalda. Esta se deslizó hasta sus pies y se volvió a unir, temblando visiblemente. El bastardo se estaba riendo de él. Deteniéndose a unos metros de Nephis, levantó las manos, demostrando que no quería hacerles daño a las chicas. Estrella Cambiante le dirigió una mirada inquisitiva. «¿Qué te pasó?» Se refería a su cojera, a sus moretones y a su aspecto en general destrozado. Sunny suspiró. «Carroñero de caparazón». Nephis levantó una ceja. «¿Conseguiste escapar vivo?» «Puedes apostar que lo hice». Sunny inconscientemente enderezó su espalda. «No me escapé, lo maté». Para demostrar su punto, señaló su mochila, llena de deliciosa carne de monstruo. Nephis lo miró de nuevo, reevaluando su opinión de él. Ahora había indicios de aprobación en sus ojos. Los carroñeros de caparazón eran solo bestias,
pero aún así estaban despiertos. Con la incorporación de su poderoso físico y armadura natural, derrotar a uno no era una tarea fácil para ningún durmiente, ya que todos tenían un núcleo latente, y mucho menos para alguien que se encontraba en lo más bajo de la lista de clasificación. Ahora que lo pienso, fue incluso un poco demasiado sobresaliente. Sunny bajó la vista. Ya estaba herido. Nefi se encogió de hombros. Una muerte es una muerte. Lo hiciste bien. Después de eso, se quedó en silencio, como si no tuviera intención de decir nada más. Sunny tampoco estaba segura de qué decir. Por suerte, Cassia acudió al rescate. ¿Estás gravemente herido? Él negó la cabeza. No, es solo que tengo las costillas y la pierna magulladas. Estaré bien en un día o dos. Mi armadura es bastante resistente. No le preocupaba que pudieran verse tentados a matarlo para quedarse con el sudario del titiritero. Eso se debía a que los recuerdos se destruían en el momento de la muerte de su propietario, por lo que solo podían ser transferidos voluntariamente por una persona viva. Bueno, siempre había torturas y chantajes, pero dudaba que ninguna de las dos hermosas muchachas se rebajara a eso. Sunny se aclaró la garganta. Antes de encontrarme con el carroñero, me dirigía hacia la colina alta con el enorme pilar de coral a la cima. Pero después de la pelea, mi velocidad disminuyó. Ahora me preocupa no llegar a tiempo. Quizá conozcas el camino. Cassia sonrió. En realidad, pasamos los últimos días en esa colina. Estábamos a punto de regresar. Nefis no dijo nada. Miraba el cielo. Sunny se lamió los labios. Bueno, ¿puedo ir con ustedes? No van a decir que no, ¿verdad? La muchacha ciega giró su cabeza hacia su compañera con una clara pregunta escrita en su rostro. ¿Nef? Nefis bajó la mirada y miró fijamente a Sunny. Después de un rato, dijo, «No, hay problema». «No hay problema». «¿Qué te pasa, princesa? ¿No puedes hablar más rápido?» Sintiendo su corazón latiendo salvajemente en su pecho, Sunny sonrió. «Bueno, está bien».